En los últimos 10 años, 763 millones de mujeres, una de cada 3, ha sufrido de violencia física o sexual a nivel mundial. Las estadísticas son espeluznantes. Mi historia es altamente ilustrativa. Me llamo Lisbeth Salander y soy una superviviente. Me llaman heroína entre heroínas porque tengo la fuerza para defender a las personas más vulnerables. Siendo una niña, denuncié los malos tratos de mi padre a los servicios sociales, pero no fui escuchada. 2 años después, mi padre golpeó con tal saña a mi madre que tuvieron que internarla en un hospital con graves secuelas neurológicas. En ese momento, supe que yo era la siguiente. Así que, presa de pánico, le tiré a mi padre a la cara un cartón de leche lleno de gasolina y prendí una cerilla. Vi cómo ardía en llamas. Lo que recuerdo después es que me internaron en un manicomio y me pusieron a cargo de un psiquiatra. Ese médico tampoco me escuchaba. ¿De qué sirve tener voz si nadie te quiere escuchar? Cada quien habla su propia versión. Mi padre decía que yo era una loca y el psiquiatra lo avalaba porque recibía dinero de mi padre. Era la palabra de una niña indefensa contra la de 2 adultos reconocidos y acreditados. La sociedad los escuchó a ellos. En ese momento comprendí que mi padre manejaba los hilos de mi vida. Me torturaba y me maltrataba a través de aquel médico inescrupuloso. Con gran ahínco, me dediqué por mi cuenta a estudiar psicoanálisis, especialmente la personalidad de lo que yo llamé las personas que no aman a las mujeres. Concluí que estas personas, llamadas misóginas, pueden ser hombres o mujeres y tienen algo en común. Son cazadores. Eligen a su presa y van tras ella. No la dejan ir hasta que la destruyen por completo. Mi madre tenía alma de víctima. Tengo que confesar que nunca la admiré. En mi fuero interno, constantemente me preguntaba, ¿por qué no era más valiente? ¿Por qué no denunció a mi padre? ¿Por qué siguió con él? Ahora sé que mi madre estaba enganchada a mi padre tanto como él a ella. Ambos tenían una relación enferma. Ambos eran responsables. Con el tiempo comprendí que no hay inocentes, solo grados de responsabilidad. Pero sobre todo, comprendí que la violencia, lo que está en juego, es una cuestión de poder. Esa es la adrenalina. No es el amor lo que se juega, sino el control. En mi caso, yo era la presa de mi padre y supe que esto solo podía tener 2 finales. O él me destruía a mí, o yo lo destruía a él. Esta certeza me tenía apesadumbrada y por ello, el día que me enteré de su muerte, fue uno de los días más felices de mi vida. Creí que muerto el perro, se había acabado la rabia, pero estaba equivocada. Cuando se tiene el destino de un padre maltratador, la muerte del padre no es el fin del maltrato. Aparecen otros iguales o peores. Por eso hay que estar muy alertas. Cuando salí
del hospital me asignaron a un tutor. Era un buen hombre. Hay que decir que también los hay. Me quería mucho y deseaba que yo evolucionara. Mi vida funcionaba, tenía un trabajo y me sentía feliz. Pero le dio un ictus y me asignaron a otro. En esta ocasión no tuve tanta suerte. Desde que lo vi por primera vez, supe que era un depredador, de esos que desean tener una esclava sexual, de esos que gozan con tener el poder y el control. Entonces decidí tenderle una trampa, pero fui yo quien caí en ella. Me violó, me insultó y me golpeó tan fuerte que temí por mi vida. De milagro no me mató. No obstante, yo había grabado todo. Cuando me curé de aquellas heridas, contacté con él y le pagué con la misma moneda. Además, le enseñé el vídeo grabado y le hice un tatuaje en su repulsivo y abultado vientre. El tatuaje decía: soy un cerdo, sádico y un violador. Al salir de aquel piso, me quedó más claro que nunca que las relaciones sádicas están basadas en el poder y en el control. Antes él era el poderoso, ahora lo era yo. Después conocí a Miquel. Apenas verlo supe que él era una buena persona. Yo lo había investigado y sabía que él había sido también presa de un engaño. Eso nos unió más allá de las palabras. Ambos éramos de la misma especie. Nuestro lazo nos llevó a desenmascarar a un asesino de mujeres. Miquel me presentó a su hermana, Anika, una mujer valiente como pocas. Gracias a ella, logré salir libre del triple asesinato del que se me estaba acusando. A lo largo de mi dolorosa y complicada existencia, puedo decir que he aprendido muchas cosas. He aprendido a reconocer a los depredadores. Ya no me engañan. Los reconozco incluso a la distancia. He aprendido que el dolor puede ser un gran motor de deseo y de fortaleza. He comprendido que el maltrato y la traición no pueden ser amor. Pero quizá una de las cosas más importantes que he aprendido me la enseñó el pájaro Mojo Bracatus. Esta historia me la contó mi primer tutor, al que he considerado una especie de padre. Se trata de una bella ave que cantaba para llamar a alguien de su especie. Pasaron días, meses y años y no recibió respuesta. No obstante, el pájaro seguía cantando, con la esperanza de encontrar a alguien que cantara su mismo canto, alguien que pudiera escuchar los códigos, las señales del sonido de su lenguaje. Pero nadie respondió. Todas las aves de su especie se habían extinguido. Él era el último. Ya no había nadie como él. Estaba solo. Recuerdo que mientras escuchaba esta triste historia del ave desolada, no podía contener las lágrimas. Pero fueron las últimas lágrimas que derramé en mi vida, porque la historia me dio la fuerza de una reflexión que se convirtió en el lema de mi vida. Para sobrevivir, hay que encontrar personas que escuchen nuestro canto. Aunque sean pocas, aunque estén casi extintas. Me llamo Lisbeth Salander y estoy aquí para decirte que pertenezco a un grupo de personas que sí podemos escucharte. No debes sentir desolación como aquella ave de la historia. Si tú también luchas contra la violencia, contra la maldad y contra la traición, que no te quepa la menor duda, tienes un lugar en nuestro grupo. Muchas gracias.